Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitan esta mañana. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Seguimos estudiando la carta a los romanos. Y la semana pasada terminamos el capítulo 3. Hoy vamos a ver un solo capítulo, un solo versículo. Nos vamos a quedar ahí nuevamente en un versículo del capítulo 3 que ya vimos, por la importancia que representa para el cristiano, para el creyente. Vamos a quedarnos una semana más viendo ese solo versículo, el versículo 25 del capítulo 3, que dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y nos vamos a volver al versículo, a este versículo, básicamente por una palabra, que es la propiciación. Propiciación. Por eso hemos llamado a este mensaje: ¿por qué tuvo que morir Cristo? Dice el texto que Dios lo puso como propiciación. Propiciar es poner a alguien a nuestro favor por medio de un sacrificio. Por el sacrificio de Cristo, Dios está a nuestro favor. Ser propicio. Antes de que veamos esto, vamos a orar. Mi buen Dios y Padre nuestro, en nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por permitirme estar delante de la iglesia, reconociendo, mi Dios, que no tengo méritos, pero por tu misericordia, tu poder, tu paciencia, tu perdón, me permite estar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta carta a los romanos, que nuevamente la abrimos, Señor, buscando tu dirección, tu verdad, porque queremos conocerte más, Señor, porque conociéndote más, te amamos más y te servimos mejor. Prepara nuestros corazones, Señor, y abre nuestro entendimiento para nosotros descubrir cuál es tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La semana pasada vimos desde el 21 hasta el 31, terminamos el capítulo 3. Y vimos este pasaje desde el 21 hasta el 26, donde se hace una detallada descripción de la salvación, de nuestra salvación. Muchos dicen que es el pasaje más importante que tiene la Biblia. Romanos 3, del 21 al 26. Yo estoy de acuerdo también con esto, porque esto habla acerca de la salvación, de nuestra salvación. Es el corazón del Evangelio. Esto es el corazón del Evangelio. Si usted no entiende esto, usted no entiende su salvación.
Si no ha entendido esto, no ha entendido su salvación. Por eso me devuelvo, quiero insistir, porque esto es el corazón del Evangelio. ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo fue a la cruz? La semana pasada vimos acerca de 9 hechos maravillosos acerca de la salvación, que es por fe, a través de una persona, es inmerecida, no se gana, es gratis, pero no es barata, costó carísimo. Esto vimos la semana pasada. Y en este pasaje, entonces, en este verso, quiero que veamos el significado de la propiciación. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Es el corazón del cristianismo. Si usted no entiende esto, usted no entiende el cristianismo. Si no entendió por qué Cristo tuvo que morir, usted no entiende el cristianismo. Se ha dicho muchas cosas acerca de por qué. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Hay muchas que son falsas. Se han dicho muchas cosas, tonterías, de por qué Cristo tuvo que morir. Vamos a ver algunas de esas explicaciones falsas. Vamos a ver algunas de estas explicaciones falsas. Primero, dice esa explicación, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Dicen que Jesús murió por accidente. No en un accidente, no en un accidente, murió por accidente. O sea que esto no estaba planificado, que esto fue que algo salió mal, fue una experiencia que no estaba prevista, no estaba planificada, y que Jesús fue una víctima de la circunstancia. Pero que eso no estaba planificado. Y nada más falso, nada más incierto que esto. Nada más falso que esto. Eso estaba planificado desde antes de la creación del mundo. De que Jesús iba a morir en la cruz. Y él lo dijo muchas veces. Y citando fuentes del Antiguo Testamento, él decía que iba a morir, que él tenía que sufrir. Y él dijo que iba a resucitar. No fue algo imprevisto, no fue una sorpresa para él, no fue una sorpresa para Dios, sino que estaba pensado, planificado desde antes de Dios creara el mundo. Había pensado en esto. Dios sabía que el hombre iba a pecar, sí. ¿Y por qué lo creó? Dios que necesitaba un objeto para amar. Dios es amor. Su esencia es amar. Si Él es amor, Él necesita tener a alguien a quien amar. Y creó al hombre para amarlo. Nos creó para amarnos. Él sabía que el hombre iba a pecar, sí. Y aún así lo creó, pero Él sabía cómo iba a restaurar esa relación con el hombre. Cómo iba de nuevo a arreglar, a reparar esto que el pecado había dañado, que había deteriorado. Él había pensado desde antes de la fundación del mundo cómo lo iba a hacer. Dice Pedro, primera de Pedro 1:20, dice el apóstol Pedro, hablando de Cristo, él dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde antes de crearse el mundo, Dios tenía su plan, tenía su decisión de lo que iba a hacer, sabía lo que iba a pasar. No fue una sorpresa, no fue algo inesperado para Dios. Ya desde antes, desde la fundación del mundo, Él había dispuesto que Cristo iba a venir. La segunda persona de la Trinidad iba a venir y a morir en la cruz por amor a nosotros. Obviamente, esto dice Pedro que no se le dijo desde el principio, que Cristo no fue manifestado desde el principio.
Pero sí, desde antes de la fundación del mundo ya se sabía. Dios sabía lo que iba a hacer. Tenía su plan. Tenía el consentimiento divino. Esta muerte. Mire que dice Juan. El apóstol Juan dice en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 10 y los versos de 17 a 18. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él pone su vida. Nadie se la quita. Nadie se la puede quitar. Él murió. Él fue a la cruz, pero no porque nadie lo obligó. Nadie le quitó la vida. No lo hizo bajo presión, no lo hizo forzado por nadie. Él lo hizo libremente, espontáneamente, por amor. Nadie me la quita, nadie me la quita. Probablemente los romanos pensaban esto, que ellos le habían quitado la vida a Jesús. Pensaban esto. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 18, los primeros 6 versículos, se narra la historia de cuando fueron a Getsemaní a arrestar a Jesús. Fue una compañía de soldados romanos. Y cuando llegaron, Jesús le dijo: ¿a quién buscáis? Buscamos a Jesús. Y él dijo: yo soy. Y dice el Evangelio que retrocedieron y cayeron. Una compañía son 120 hombres, soldados romanos, el ejército más poderoso del mundo en ese entonces, bien entrenados, bien armados. Había poder en la figura de Jesús. Solamente tuvo que decir: yo soy. Retrocedieron y cayeron. ¿Tenían poder para quitarle la vida? No. Él murió. Él quiso hacerlo. Había un plan, pero no porque nadie le quitó la vida. Nadie le quita la vida a Jesús. Voluntariamente Él la dio. Él la entregó. Por ti, por mí, por el mundo. Pero hay otra teoría falsa. Hay otra enseñanza falsa acerca de por qué murió Jesús. ¿Por qué murió Jesús? Uno dice: bueno, Él fue un mártir. Él murió como un mártir. Él murió por una causa. Él era un hombre bueno. Él simplemente fue una víctima de un mundo corrupto. Él murió por sus principios, él murió por lo que él creía. Él no era Dios, pero él murió por sus principios, por lo que él creía. Él fue un mártir, como fue Camaño. Él murió por sus principios, por lo que él creía. Payero Ulloa. Él no era Dios, él murió por sus principios. Pero la Biblia dice una y otra vez que Él era Dios. Que Él era 100% Dios. Él era 100% Dios. No solamente hombre, Él era también Dios. Pero su muerte tenía un propósito divino. Dice, estaba hablando Pedro en los Hechos, capítulo 2, en su mensaje, en su discurso del día de Pentecostés. En Hechos 2:23 está hablando Pedro y le dice a haciendo referencia a Jesús: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo sabía. El anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos.
crucificándoles. No fue una sorpresa para Dios, Padre. No fue una sorpresa para Jesús. Estaba planificado, estaba pensado. Él no era un mártir. Él no murió por sus ideas, por sus principios. Él murió por amor. Por amor. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Era una necesidad. Era una necesidad. Y muchas veces él decía, es necesario que el Hijo del Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre, es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que padezca, es necesario. Era una necesidad. ¿Por qué? No había otra manera de salvar a la humanidad. No había otra forma de salvar el mundo. ¿O usted piensa que si había otra manera de salvar el mundo, Dios iba a llevar a Jesús hasta ahí? Dios Padre, al Dios Hijo, hasta ese punto, ese sufrimiento. No fue fingido, no fue teatro. Fue una muerte real, fue dolor real, fue sangre real. Era una necesidad. No había ninguna otra forma, ninguna otra posibilidad de poder salvar el mundo que no fuera a través de su muerte y a través de su sangre. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos esto? A través de la historia, muchos hombres de Dios han querido explicar por qué tuvo que morir Jesús. ¿Por qué tuvo que morir? Y se han dicho muchas cosas. Verdaderas, prácticamente todas. Basadas en la Biblia, prácticamente todas. Pero incompletas. Incompletas. Técnicamente a esto se le llama teoría de la expiación. Teorías de la expiación. Usted puede entrar a internet y pone teorías de la expiación y usted va a encontrar información acerca de esto, porque es algo técnico, es algo técnico. Obviamente están amparadas en la Biblia, son ciertas, pero son incompletas. Porque para poder entender la muerte de Jesús, usted no puede quedarse viendo una sola cosa. Tiene que ver el cuadro completo. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús tiene tanto significado. La muerte de Jesús es tan compleja que no se puede describir con una sola frase. Él murió por tal cosa. Él murió por aquello. Es algo muy complejo. Es algo que tiene mucho significado para ustedes decirlo en una sola frase. Todas esas teorías son ciertas, son correctas, basadas en la Biblia, pero incompletas todas. Vamos a ver las 5 teorías, las 5 explicaciones acerca de la muerte de Cristo. Son más de 5 realmente. Estas son las 5 mayores. Algunas son repeticiones o muy poca variación. Pero básicamente hay 5 explicaciones mayores. La primera explicación es la explicación del rescate. La explicación del rescate. La palabra o las palabras clave de esta posición, de esta explicación es rescate y pago. Rescate y pago. Esas son las palabras claves de esta posición, de esta explicación. Y la idea central de esta posición, de esta explicación es que Jesucristo pagó un rescate para librarnos. Jesucristo pagó un rescate para librarnos.
La Biblia dice esto. La Biblia habla de esto. Quienes primero hablaron de esta posición decían que Dios está en guerra con el diablo y que el diablo nos tiene cautivos, nos tiene como rehenes, somos prisioneros, somos esclavos de Satanás, esclavos del mundo. O sea, Satanás tiene el mundo esclavizado, es la idea. Satanás tiene el mundo esclavizado. Entonces Jesús pagó un rescate. Vamos a ver los versículos, algunos versículos, no lo vamos a ver todo. Vamos a ver algunos versículos que apoyan esto, que hablan de esto. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino. Esa palabrita es un adversativo. Sino, no tiene acento. Sino significa otra cosa muy diferente. Y cuando pronunciamos sino, se escribe separado. Sino es un adversativo, o sea, todo lo contrario. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, todo lo contrario, Él vino para servir y dar su vida en rescate por mucho. ¿Ven la palabrita? Rescate, pago, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Él dice que Jesús dice, yo puse mi vida para rescatar al mundo. Yo pagué el precio del rescate. Lo que había que pagar, ya yo lo pagué. Pagué el rescate. Si Él pagó el rescate, hemos sido puestos en libertad. Somos libres. Cuando ponemos la fe en Cristo Jesús, somos libres. Él pagó el rescate. Dice Juan 8:34. Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Usted conoce a alguien que tiene un mal hábito y que no lo puede dejar? Eso es ser esclavo. Eso es ser esclavo. Y sigue diciendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí está la idea, de nuevo, de rescate, de libertarnos, de pagar un rescate. Jesús pagó el precio total, completo. Su última palabra en la cruz fue, consumado es, o todo se ha consumado. Todo lo que vino a hacer se hizo. Todo lo que había que hacer para pagar el rescate, Él lo hizo. Consumado es. Todo se ha consumado. Deuda saldada, no se debe nada. Él pagó. Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Cuando Jesús murió, Él pagó. Ahora la pregunta es, ¿estamos de acuerdo? La Biblia dice que pagó un rescate para librarnos. La pregunta que yo le hago a ustedes, tal vez algunos de ustedes ya se la están haciendo, ¿a quién le pagó el rescate? ¿Jesús pagó un rescate? ¿A quién le pagó el rescate? Algunos dicen fue a Dios. Le pagó un rescate a Dios. Pero Dios no era que no tenía prisioneros.
Dios no nos tenía prisioneros, no está exigiendo rescate. Otros dicen, el que nos tenía secuestrado era Satanás. A él era que había que pagar el rescate. El rescate se le pagó a Satanás porque era que nos tenía secuestrado. Pero ¿qué le debe Dios al diablo? ¿Qué le debe Dios al diablo? Pues en estas posiciones está no que fue a Dios, que fue al diablo. Yo creo que a ninguno. Creo que cuando él está diciendo, pues puedo ilustrar mi posición. Imagínense una muchacha está embarazada y da a luz a su hijo. Y yo le digo, ella pagó un precio muy alto para tener su hijo. ¿A alguien se le ocurre preguntar a quién se lo pagó? Estoy diciendo, le costó mucho dolor, sacrificio. ¿Eso se entiende? ¿Está claro? No que hubo que darle al diablo. No. Le costó mucho a Cristo. Le costó mucho. Eso es lo que yo pienso. Pero no pensar que se le pagó un rescate al diablo. Significa que le costó mucho a Jesús. Entonces, ¿qué cautela se debe tener con esta posición? Cautela, no trate de exigir que fuera pago a Satanás. Sí fue a Satanás. Que no salgamos de aquí ahora y decir, fue al diablo, no fue a Satanás, fue a Dios que se le pagó. No trate de exigir que fue a Satanás. Porque si fue a Satanás, mire lo que le pasó a Satanás. Que Jesús resucitó. Jesús resucitó al tercer día. Y libre de atadura, y libre de pecado, y libre del Hades. Satanás se quedó sin nada entonces. ¿Dónde te rescate? ¿Dónde está muerto tu aguijón? No pudo haber sido Satanás. Segunda explicación es la explicación de la influencia moral. La explicación de la influencia moral. Las palabras clave son amor, ejemplo. Amor, ejemplo, son las palabras clave de esta posición. Esta es la explicación de la influencia moral. Y la idea central de los que mantienen esta posición es que Jesús murió para mostrar el amor de Dios. Jesús murió para mostrar el amor de Dios. O sea, ellos dicen que Jesús murió como un ejemplo de la gracia de Dios, que Jesús murió para mostrarnos cuánto Dios nos amaba y cuidaba de nosotros. Esa fue la causa por la cual Jesús murió. Y dice, Jesús murió para que cuando veamos a Jesús en la cruz, los corazones se nos ablanden y nosotros podamos venir a Él. Que cuando nosotros veamos el ejemplo de Jesús en la cruz, inocente, puro, cuando lo veamos, entonces esto nos va a sensibilizar el corazón. Nos va a hacer más amantes, nos va a hacer más agradecidos. ¿De dónde viene esta idea? Esta idea viene de dos hechos que se dan en Lucas 23, los dos. Cuando Jesús está en la cruz. Cuando Jesús está en la cruz. Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Entre dos ladrones. Y uno, viendo este hombre,
viendo que era una persona muy diferente a él, completamente diferente a él, le pidió que lo salvara. Era un hombre, pero cuando este individuo, el ladrón arrepentido, no el ladrón bueno, no el buen ladrón, que no hay ladrones buenos, no hay ladrones buenos. Pregúnteme a mí que me robaron la tapa del vehículo, de la goma. Pero este se arrepintió. Este estaba arrepentido solamente por ver a Jesús crucificado, colgado, sangrando, siendo inocente. ¿Qué dijo él? ¿Qué hizo? Le pidió que lo perdonara. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que desde hoy estará conmigo en el paraíso. Y ahí mismo en el 23, Lucas 23, pero en el verso 47, el centurión que también estaba viendo, cuando ve a Jesús, dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Solo de verlo. Solo de verlo. Entonces esta posición dice, solamente cuando lo vemos, Él murió para dar un ejemplo. Él murió para cuando uno lo ve en la cruz, uno se sensibilice. Fíjese que el ladrón arrepentido, Jesús no le predicó. Jesús no le presentó el plan de salvación. Probablemente con los datos que tenemos significa que fue la primera vez que se encuentran, su primer encuentro. Jesús no le presentó el plan de salvación, sin embargo, se arrepiente por ver a Jesús, viendo esa situación, viendo esa posición, viendo la condición, viendo la razón por la que él está colgado. Jesús fue un ejemplo, sí. ¿Es ejemplo para nosotros? Sí. Es un ejemplo. Pero esto tiene debilidades. Esto tiene debilidades. Y es que no trata de una manera seria el asunto del pecado. Y el pecado mío. Él murió como ejemplo, pero ¿y mi pecado quién me lo perdona? Por ver un ejemplo, ya yo me voy a arrepentir. Mire, yo necesito más que un ejemplo. Yo necesito más que un ejemplo. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. No me tienen que decir lo bueno y lo malo. Yo lo conozco. Ahora no tengo el poder para hacerlo. Necesito un poder fuera de mí. Necesito algo mayor que yo para yo poder hacer los cambios que necesito hacer. El ejemplo no es suficiente. No es suficiente el ejemplo. Y el poder. ¿Cuánta gente sabe cómo murió Jesús? ¿Quién no sabe cómo murió Jesús? Y no le importa. Par de tres le da. No le importa. ¿Saben cómo murió Jesús? Sí. Y que hace eso algún cambio en su vida. Cambian por esto porque están viendo el ejemplo de Jesús. Hay gente que no. Hay gente que no. Entonces el ejemplo no puede ser suficiente. Por eso decía, es cierto, Él murió para darnos ejemplos, sí. Pero no podemos quedarnos con una posición. Y la Biblia dice que murió para darnos ejemplo. La Biblia lo dice. Pero no es la única razón. Y no podemos quedarnos con esto solo, que Él murió para darnos ejemplo. Vamos a ver una cita. Primera de Pedro 2, 21 y 22. Primera de Pedro 2, 21 y 22. Está hablando de Cristo y dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no se defendía a sí mismo. Pero está diciendo, aquí tienen el ejemplo. Miren el ejemplo.
Otra cita, 1 de Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Tienen el ejemplo, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo murió para darnos ejemplo. Otra cita que apoya esto, Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, imítenlo, sigan su ejemplo y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesucristo se entregó por nosotros, un sacrificio. Sigue diciendo Filipenses 4, Filipenses 2 del 4 al 8, Filipenses 2 del 4 al 8. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, debemos tener la misma actitud. Debemos ser imitadores de Cristo, tener la misma actitud. Así que hay razón legítima para decir que Él murió para darnos ejemplo. Los que proponen esta posición, ellos dicen, Jesús fue un ejemplo de amor sacrificial y ya. Él fue un ejemplo de amor sacrificial. Pero, ¿y el pecado? ¿Y el pecado? Cautela con esto. Cautela. Primero, la muerte de Jesús era mucho más que un ejemplo. La muerte de Jesús era mucho más que un ejemplo. Ya vimos por qué. No es suficiente un ejemplo. Y la otra cautela, Él murió para mostrar su amor. Cristo murió para mostrar el amor. El Padre ofrece al Hijo en la cruz para mostrar su amor. Bueno, Dios ha mostrado su amor de otra manera. Desde el Antiguo Testamento Dios está mostrando amor. Si Cristo murió solamente para Dios demostrar el amor que tenía hacia nosotros, lo hizo de una manera inútil, porque Dios desde la creación viene demostrando que nos ama. Una y otra vez está mostrando su amor con nosotros. Además, si Él quiere mostrar su amor, no había otra forma. ¿Cuánta otra manera hay de demostrar amor que llevando a Cristo a la cruz? No puede ser por esto. No puede ser que fue a morir solamente por esto, para mostrar un amor. ¿Mostró su amor? Sí. Sí, mostró amor extremo. Pero no podemos alegar, decir, la muerte de Cristo fue simplemente para Dios mostrar su amor. Él pudo haberlo demostrado de otra manera. Esa es la segunda explicación. La tercera explicación es la explicación de la victoria, pero eso la vamos a ver la próxima semana. Dios bendiga su palabra.